Bueno, en primer lugar, deseo expresar mi profundo y sincero agradecimiento a los organizadores, promotores de este evento, palabra que nunca uso yo, porque se trata de un tema vital, decisivo. Creo que las personas que me han precedido en el uso de la palabra han dado un panorama que va a permitir que lo que voy a decir pueda ser captado mucho más fácilmente. Tengo yo unas ciertas deformaciones profesionales y yo había preparado un texto escrito y deseo además agradecerles a todas las personas que están participando aquí por este interés que tienen en una temática fundamental. Cuando se me propuso abordar este tema de las relaciones entre educación y desarrollo sostenible, me vino la necesidad de precisar el título, el ámbito de esta intervención mía. Y lo titulé Educación y Desarrollo Sostenible, necesidad de principios, valores y un enfoque sistémico claramente explicitados y una voluntad efectiva de transformación. Y ahí viene el subtítulo, más largo todavía, digamos que es el nombre que se le ha dado al foro, las nuevas miradas al desarrollo sostenible, Agenda de las Naciones Unidas 2015-2030. Es entonces en este contexto que sitúo mi intervención, que les prevengo, no necesitan tomar mucha nota porque lo voy a poner a disponibilidad de ustedes. Lo único que lamento es que habiéndome acostado a las 13:05 de la madrugada para poder terminar y de perfeccionar el documento, hubo un problema en la computadora y al día siguiente me encuentro con la versión de las 11:19 y no de las 15:03. Pero eso lo voy a subsanar de una manera u otra y entonces el documento lo voy a entregar de manera que ustedes lo puedan disponer de él, además por las referencias bibliográficas y una serie de enlaces que permiten ir a ciertos sitios en la web con el propósito de poder disponer de la información que estoy dándoles ahora. Entonces voy a dar lectura a mi documento. Cuando recibí la invitación a participar en este foro, estaba terminando de releer por enésima vez Fedro, el célebre diálogo de Platón. Citaré un breve intercambio entre Sócrates y Fedro, muy pertinente para mi exposición, ciertamente por necesidad y no por pedantería. Sócrates. Y bien, examinemos lo que nos habíamos propuesto ahora, lo de la causa por la que un discurso hablado o escrito es o no es bueno. Fedro, ¿de acuerdo? Sócrates. No es necesario que para que esté bien y hermosamente dicho lo que se dice, el pensamiento del que habla deberá ser conocedor de la verdad de aquello sobre lo que se va a hablar. Fedro. Fíjate, pues, en lo que oí sobre este asunto, querido Sócrates, que quien pretende ser orador no necesita aprender qué es de verdad justo, sino lo que opine la gente que va a juzgar. Ni lo que es verdaderamente bueno o hermoso, sino solo lo que le parece. Pues es de las apariencias de donde viene la persuasión y no de la verdad. Este texto, que había tenido ocasión de leer por primera vez en el 5º año secundaria, cuando estudiaba filosofía, el curso de filosofía con los hermanos de La Salle, en Lima, Perú, mi país, me volvió a tocar. Entonces, ¿cómo salir de las apariencias? ¿Cómo salir del autoengaño? ¿Cómo salir de esa tranquilidad cuando lo que estamos viviendo el día de hoy nos exige justamente minar en la base misma, en la raíz misma, esta actitud de autoengaño que en inglés tiene la expresión del wishful thinking, tomar sus deseos por realidad. Lo que pasa es que ahora la realidad simple y llanamente nos cae sobre la cabeza. Y no solamente a nosotros, sino sobre todo a las millones de personas con los que no tenemos una relación directa, pero lo que los pone en una situación lamentable. Desde mi perspectiva, entonces, se trata de clarificar primero conceptualmente de qué estamos hablando.
Dado que soy un funcionario del Ministerio de Higiene Conceptual, cuyo ministro en ejercicio es el filósofo, científico, epistemólogo y humanista argentino-canadiense Mario Bunge, creo que es importante precisar la naturaleza y alcance de lo que va a ser mi intervención. Desde mi perspectiva, la problemática del desarrollo sostenible va de la mano con el de la equidad. Y la educación es uno de los vectores clave para que la resultante en este paralelogramo de fuerzas conduzca a respetar los principios y valores que fundan o deben fundar la convivencia entre los aspirantes a seres humanos, porque no se nace ser humano, se nace proyecto, potencialmente, y eso supone una lucha permanente y constante con nosotros mismos, con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Tal como se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tantas veces se deja de leer y se deja de reflexionar sobre ella, y que dice que fue aprobada por los Estados miembros de las Naciones Unidas y reconocido posteriormente, y en diciembre de 1948, donde hay tres aspectos que son importantes. El preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Y esta que es muy importante, pero que muy poca gente la conoce, considerando que dice así: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. No lo digo yo, lo dice la declaración, el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, suscritas por los Estados. Pero quien habla de derechos universales también habla de deberes universales. No hay derecho sin deber y no hay deber sin derecho. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice textualmente lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Cosa que tú has explicitado de manera muy explicitada, pero también ha estado dicho por las personas, los colegas que han precedido anteriormente. Esto tomando en cuenta estos principios y valores, que presentaré los problemas de enfoque conceptuales y terminológicos que dificultan un adecuado conocimiento de la realidad, condición necesaria, aunque no suficiente, para sustentar, definir, ejecutar, seguir, evaluar y reformular las políticas y estrategias para enfrentar problemas cuya solución no se puede postergar, tanto a nivel nacional, regional como internacional, y que demandan que nos demos los medios de nuestras ambiciones, porque la mejor manera de decir es hacer, según decía el prócer de la independencia cubana, José Martí, hace más o menos 100 años. Antes de hacerlo, considero que es necesario dibujar, aunque sea someramente, el contexto internacional en que nos encontramos para tener una idea de la magnitud y naturaleza de los problemas que enfrenta la humanidad toda y que por consiguiente nos concierne a todos. Estamos viviendo transformaciones sociales extraordinariamente rápidas, a menudo catastróficas, y en escala mundial. Globalización de la economía, desplazamiento masivo de la riqueza de unas regiones a otras, formación de nuevos bloques de naciones y desintegración de otros, polarización del poder político, agotamiento de los recursos no minerales, endeudamiento fabuloso de estados y empresas, bancarrotas de imperios industriales, comerciales y financieros, contaminación ambiental, derrumbe del socialismo estatista y dictatorial, ampliación de la brecha entre personas y países ricos y pobres, informatización masiva, desocupación crónica, encogimiento del proletariado industrial y consiguiente decadencia del llamado movimiento socialista, resurrección en muchos sitios del fascismo y del nacionalismo, fracaso de las teorías y políticas económicas de inspiración individualista, así como de la inspiración totalista, y comienzo de una ola irracionalista, en particular anticientífica, que contribuye eficazmente a velar la realidad y
debilitar la voluntad de cambiarla. Abrigo la esperanza de que el enfoque sistémico explícito, la sociedad no es un agregado, no es una suma de, son subsistemas articulados que hay que conocer en relación con el entorno, con su articulación, con su estructura, con su dinámica y con sus mecanismos. Abrigo entonces la esperanza de que el enfoque sistémico explícito se afiance y difunda a tiempo para ayudarnos a comprender esas transmutaciones sociales y para ayudarnos a guiarlas a fin de asegurar la supervivencia de nuestra especie. Esta esperanza se funde en el principio sistémico de que los problemas sociales no se dan de uno a uno, sino combinados, por lo cual solo pueden entenderse y resolverse como sistemas. La receta para abordarlos con éxito es paso a paso, pero todos juntos. No es otra cosa lo que destaca un documento de Naciones Unidas publicado antes de la reunión Río+20. Después de la Cumbre para la Tierra se registraron progresos sustanciales, pero los resultados logrados hasta ahora con la aplicación del Programa 21 y en materia de desarrollo sostenible son decididamente dispares. De muchas maneras, la idea de sostenibilidad tiene cada vez más aceptación por parte de grandes sectores del público. Y aquí subrayo esto que voy a decir. Pero la sostenibilidad se ha asociado frecuentemente con el medio ambiente, sin considerar adecuadamente el desarrollo económico o el desarrollo social. Por lo tanto, no hay que confundir el desarrollo sostenible con la preservación o la restauración de la mamapacha, como se dice en quechua en mi país, la madre tierra. Ese es un aspecto fundamental, pero un aspecto que hay que articular con lo biológico, lo político, lo económico, lo cultural. Todo eso está articulado, íntimamente relacionado. Lo que hay que ver es cómo lo abordamos. Yo no voy a entrar aquí en el plan de orden metodológico ni epistemológico, sobre este tema. Lo encontrarán ustedes en referencias bibliográficas que doy en el texto que ustedes podrán encontrar después. En la invitación-presentación de este primer foro internacional se explicita que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, que concluyó el 22 de junio de 2012, se ha considerado una de las conferencias más grandes de la historia de las Naciones Unidas, en la cual los gobiernos renovaron su firme compromiso político, firme, no sé en qué consiste esa firmeza, en la cual los gobiernos renovaron su firme compromiso político con el desarrollo sostenible y deberán fomentar la integración y coherencia de las políticas para la implementación de acciones en los ámbitos social, cultural, ambiental y político. ¿Qué ha pasado en los últimos años y sobre todo en los últimos 30 años? Desde que el señor Reagan llegó al gobierno de los Estados Unidos y la señora Thatcher llegó a ser primera ministra de Inglaterra. ¿Qué ha pasado durante estos 34 años? Según un informe de un organismo denominado Oxfam, que está constituido una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan mancomunadamente en más de 90 países, ha publicado un informe en enero de este año donde los datos son los siguientes. Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de solo el 1% de la población, la mitad de la riqueza mundial. La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial, o sea, 3.000 millones de personas. La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. No hablo de 85 millones, de 85.000, de 8.500, 85 personas. 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. El 1% más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación en la renta entre 1980 y 2012 en 24 de los 26 países de los que tenemos datos. Y en Estados Unidos, la democracia de las democracias, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento total posterior a la crisis de 2009, mientras que el 90% más pobre de la población se ha empobrecido aún más. Esta preocupación de Oxfam
es compartida por otras instancias internacionales y ahora vienen aquí algunas informaciones que coinciden con lo que ha sido señalado previamente. Los 7.000 millones de habitantes del mundo consumen cada año una cantidad de recursos naturales más de 1,3 veces superior a la que la Tierra puede reemplazar. Y ahora, con la información que nos ha dado él justamente, porque hay un estudio reciente que muestra que han habido errores muy importantes, no es que la población va a aumentar a 9.000 millones, sino que va a aumentar a 11.000 millones. ¿Esto qué significa? Y puesto que según se estima que en los próximos 20 años aumentará en 3.000 millones, y ahora sabemos que son 5, la cantidad de consumidores de clase media, se prevé un aumento exponencial de la demanda de recursos. Para 2030, el mundo necesitará al menos un 50% de aumento en la cantidad de alimentos, un 45% de aumento en el suministro de energía y un 30% de aumento en el agua que se consume. Al mismo tiempo, siguen viviendo en la pobreza más de 1.000 millones de personas y está aumentando la desigualdad entre ricos y pobres tanto dentro de un mismo país como entre diferentes países. Son numerosas las personas que apenas logran mantenerse por encima del límite de pobreza. Quienes viven en pobreza son los más vulnerables a las injusticias políticas, la inequidad social y los reveses económicos. Otros factores que han frenado el progreso son la pertinaz desigualdad entre hombres y mujeres, la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes y la necesidad de mayores oportunidades educacionales. La recesión económica ha causado una enorme disminución en la cantidad y la calidad de empleos a escala mundial. Según el más reciente informe titulado Tendencias Mundiales del Empleo, publicado por la Organización Mundial del Trabajo, actualmente hay más de 200 millones de personas desempleadas y en los próximos 10 años será necesario agregar más de 600 millones de empleos. Además, un 80% de la población del mundo vive en países donde se está ampliando la brecha entre los ingresos. Esto es simplemente insostenible. No lo digo yo, lo dice el informe de la OIT. Voy a tratar de saltar porque no sé, yo no puedo autocontrolar mi tiempo, pero aquí la dictadora me va a controlar. El Fondo Monetario Internacional, de los que ustedes han oído hablar, que fue creado justamente en la década de los 40, en el medio de la guerra mundial, ¿no? Donde están asociados con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, cuyas orientaciones y políticas son bien conocidas, así como sus efectos, también considera la problemática de la desigualdad como algo muy importante y urgente que enfrentar. En un artículo publicado el 28 de junio de 2012, en el sitio en la web del Fondo Monetario Internacional titulado ¿Pueden los responsables de la formulación de política detener la desigualdad de ingresos? Dice, el problema del aumento de la desigualdad está ahora en el frente del debate público. Hay una creciente preocupación sobre las consecuencias económicas y sociales de persistentes y frecuentemente agudo aumento en la parte del ingreso captado por los grupos de más alto ingresos. Y eso significa, obviamente, el control político. Voy a pegar un salto para entrar a ver un aspecto que preceda mi término que preceda la intervención. El objeto de análisis es el sistema social, por lo que hay que comprender la naturaleza, la estructura, la dinámica y los mecanismos de las relaciones entre los subsistemas ambiental, biológico, económico, político y cultural. Esto quiere decir que la educación, entendida en el sentido del sistema educativo, no puede resolver por sí misma los problemas de fondo del sistema social de los países y del mundo. Más aún, ni siquiera puede resolver tampoco sus propios problemas como subsistema de educación. La problemática de la educación trasciende al sector de la educación y ello solamente se puede abordar en términos de conocimientos como de acción transformadora, eficaz y eficiente en el marco de un análisis y acción sobre el sistema social que a su vez forma parte de sistemas sociales más amplios y que tiene que ver con los aspectos que he señalado. Y ahora sí concluyo. Yo había hablado de valores y de principios que deben orientarnos. Y esto no quiere decir otra cosa sino lo siguiente. Principios. El primer principio es que el desarrollo sostenible solo se puede lograr en un sistema social que garantice la equidad.
En este contexto, la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad, todos nosotros, empresas, instituciones, organizaciones sociales de base, y ello supone sistemas sociales caracterizados por ser democracias integrales, es decir, ambiental, biológica, económica, política y cultural. Ciertamente se trata de un horizonte, de un proyecto a construir, pero como dice un proverbio chino, el viento solamente sopla a favor de quien sabe dónde quiere ir, complementado por este otro. Incluso para recorrer 3.000 kilómetros hay que dar el primer paso. Y eso supone proyectos de sistemas sociales fundados sobre valores como la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la belleza, la integridad, la idoneidad y la paz. El segundo principio es que el educando no es una tabula rasa, un objeto de educación, sino un sujeto de su educación. Por consiguiente, los sistemas sociales y sus subsistemas educativos, particularmente las relaciones entre educadores y educandos, deben concebirse y funcionar basándose en el respeto de la persona, de sus raíces culturales, así como de la generación de procesos que le permitan descubrir y desarrollar al máximo posible todas sus potencialidades e identidades mediante un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trata de un proceso en el que se relacionan sujetos. Por consiguiente, la educación no se reduce a la escolarización en sus diversos niveles y modalidades. La educación se da en todos los procesos de la vida diaria de la persona, en los más diversos contextos y situaciones, en las distintas etapas de la vida, dentro y fuera de la escuela, formal e informalmente. Se trata, pues, de una educación a lo largo y ancho de la vida. Ya terminé, querida dictadora. El tercer principio es que toda decisión y acción educativa en la perspectiva del desarrollo sostenible no tiene como determinante fundamental los objetivos explicitados, sino que es más bien el producto de los valores de las personas y de las ideologías de la sociedad. Por eso es necesario su reconocimiento, explicitación, defensa y cuestionamiento para evitar las ambigüedades, voluntarias o no, de los procesos educativos. Es necesario partir de este hecho y retornar a él. Y ahora sí, el último intervento, la última parte. El cuarto principio es que hay que ser plenamente conscientes de que el problema central es saber qué proyecto de sociedad queremos construir para saber qué tipo de educación necesitamos. El problema de la educación es nuevamente un problema político y no simplemente técnico. Ello supone una opción entre quienes viven en común y esas opciones suponen valores compartidos, diálogo y consensos mínimos que hagan posible la vida en común. Quien quiere los fines debe darse los medios pertinentes para conseguirlos. La necesidad impostergable de transformar las sociedades y sus respectivos subsistemas educativos para lograr el desarrollo equitativo y sostenible presupone promover cambios fundamentales en la percepción de las relaciones y en el comportamiento del Estado y de la sociedad civil mediante la búsqueda de consenso en aspectos esenciales, de modo que se forme y facilite la vida en común, se promueva la redefinición de papeles y de asunción de responsabilidades. Esto supone crear los mecanismos y los instrumentos de diverso orden a nivel nacional e internacional para posibilitar la formulación de un proyecto de acción convergente, viable, eficaz y eficiente, al que todos contribuyan en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y perfeccionamiento constante, que sirva de marco de referencia, pues se trata de un proceso de largo plazo por su naturaleza, envergadura, complejidad, exigencias y la magnitud de los recursos que hay que movilizar. Y para evitar los cuentos, chiquito, mira, un poema breve de León Felipe, que se llama Un signo, quiero un signo. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Muchas gracias.